El cambio climático está impactando de lleno en agro tradicional y el sector trabaja en los últimos años para adaptarse y conseguir cultivos y variedades más resistentes a las nuevas condiciones meteorológicas. Es un proceso lento, pero en el que ya se están llevando soluciones a la práctica basadas principalmente en la investigación. Se trata de ser más eficientes y sostenibles y podemos encontrar varios ejemplos. Hay nuevas variedades de fruta, viñedos que se plantan a 1.700 metros de altura sobre el nivel del mar y que no se congelan en invierno, tomates resistentes al estrés hídrico, cítricos capaces de soportar 40 grados centígrados o una proliferación en las últimas campañas de frutas tropicales como aguacates, mangos o kiwis. Y es que los expertos aseguran que el cambio climático acelera la pérdida de cultivos en toda Europa, cuya superficie agraria productiva ha descendido 1/3 en los últimos 50 años, como señala el último informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El problema ya es evidente. El ejemplo lo tenemos en cómo las olas de calor y las sequías afectan de lleno a las frutas y hortalizas, un sector en el que ya se trabaja para buscar una adaptación. El cambio climático está afectando fundamentalmente a lo que nosotros nos dedicamos a plantas de fruta de hueso. Es que estas plantas necesitan un frío de invierno, tienen que dormirse como están ahora, y tienen que recibir un número de horas de frío determinado. Número de horas de frío que ya no se producen. Lo mismo que un número de horas de calor para florecer. Esas se producen y además se producen en severa intensidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que las plantas florecen antes de tiempo y recibimos heladas muy tardías y heladas fuertes con el cambio climático. Tenemos que adaptar las plantas justamente a todo lo contrario de lo que eran. Tienen que recibir poco frío de invierno y aguantar esa situación, lo mismo que en primavera tienen que florecer tarde y aguantar mucho la floración para que no se hielen en esas heladas tardías que vienen ahora con el cambio climático. Una adaptación que también debe reflejarse en el viñedo, que ha visto cómo en los últimos años se han visto afectados sus ciclos biológicos. El cambio climático afecta a las viñas, evidentemente está influenciando en lo que es el ciclo de las viñas, sobre todo en los aspectos de maduración, también en aspectos de vegetación y también en aspectos de enfermedades, que se pueden introducir nuevas enfermedades y nuevas plagas que antes no existían al variar las condiciones climáticas. Nosotros pensamos que ante estos cambios la mejor opción que tenemos y a más corto plazo siempre es una mejora en el uso eficaz del agua y en adaptar también las labores culturales a estas nuevas circunstancias que, al depender básicamente de los viticultores, pues es la manera más rápida de atajar y de adaptarse a estos cambios que se están produciendo, como os he comentado, sobre todo en un acortamiento de los ciclos biológicos y un acortamiento y unas maduraciones mucho más rápidas, que aunque las maduraciones industriales se van a mantener, pero que están influyendo mucho en las maduraciones que afectan a lo que es la calidad de las uvas. La ganadería también lo nota. La falta de agua incrementa los costes de producción, haciendo que las explotaciones pierdan calidad y rentabilidad. Nuestra ganadería es extensiva, nuestra ganadería se basa en la extensividad, en los recursos que aprovechan las ovejas y las cabras de nuestras dehesas y de nuestros montes. Si el cambio climático, como está produciendo estos periodos de sequía que estamos sufriendo, la capacidad productiva de la dehesa disminuye, no hay agua, no hay cobertura vegetal, no hay alimentación, todo eso nuestros ganaderos tienen que aportárselo, con lo cual nuestro coste de producción aumenta muchísimo y influye muy negativamente en nuestras producciones. En cuanto a los costes de producción, la rentabilidad, que ya de por sí es exigua en nuestras producciones, al tener estos periodos de sequía debido al cambio climático, al calentamiento, todas estas cuestiones que hoy en día sabemos, pues como que no, creo que nos afecta muchísimo, ya que nosotros somos los principales preceptores de ese cambio climático, ya que nos alimentamos del campo, ¿no? Nuestras producciones se alimentan directamente del campo, y si el campo no produce por este descenso o déficit de precipitaciones y estas sequías, pues por supuesto nos afecta de una manera muy directa. Esta situación ha originado que el campo busque, por ejemplo, una diversificación hacia cultivos más rentables y capaces de tolerar nuevas condiciones climáticas. Es el caso del kiwi o el mango en la fruta, que han pasado de zonas tropicales al sur de España. También se trabajan nuevas variedades de fruta de hueso que permitan afrontar este problema con mayores garantías, aunque todo se hace de forma paulatina.
Las nuevas variedades que están saliendo de fruta de hueso cada vez requieren menos horas de frío. Van variando dentro de la zona de producción, pero con menos horas de frío, y eso está adecuando a lo que tenemos ya. En principio había variedades en Extremadura que necesitaban 1100, 1200 horas frío, y ahora ya es muy difícil de llegar a ese número. Bueno, pues están siendo variedades que ya están con 600, 700, 800 horas frío, pues ya funcionan bien y ya tienen producción el siguiente año. Por tanto, todo se está adaptando, tanto en variedades como en productos nuevos que se pueden a lo mejor ir plantando teniendo en cuenta las nuevas condiciones climáticas. Pero digo, es algo que se lo está notando muy poco a poco, no es una cosa que nos preocupe a corto espacio de tiempo. Sí es verdad que estamos notando eso, que cada año pues es complicada y la climatología tiene muchos altibajos, pero bueno, en principio no debería de ser preocupante en fechas cercanas. Un cambio que se producirá también poco a poco en otros cultivos, comenzando por su manejo, como en el caso de la vid. Básicamente las plantaciones se adaptarán al recurso más importante, que como te he dicho antes va a ser el agua, que es, yo creo que lo que va a marcar de una manera más clara todo lo que es el futuro del cultivo aquí en Extremadura, sobre todo de la viña. Las medidas se están estudiando pues desde primero conocer efectivamente cuáles son las consecuencias, cuáles son los márgenes de resistencia de la planta, y luego sobre todo trabajar con técnicas de manejo que puedan utilizar los viticultores, de manejo pues eso en cuanto a la poda, en cuanto a la utilización, optimización del riego a lo mejor, y de otras herramientas que ya tienen disponibles pues para hacer frente a esos cambios que origina pues que haya un incremento de temperatura y una menor precipitación sobre todo. Una forma de mirar al futuro que acabará incidiendo también en el número de cabezas de las explotaciones ganaderas. El cambio climático nos puede imponer, pues eso, a lo mejor descender la densificación que tenemos en las explotaciones, descender el número de cabezas, pero también hasta unos niveles que sean sostenibles económicamente. No podemos, antiguamente, pues bueno, pues una familia podía vivir con un censo de una explotación mediana o pequeña que hoy en día se considera. Hoy en día los costes de producción, los gastos que tienen, hacen inviable que pensar en sistemas de explotación ancestrales con poquitos animales y viviendo solo del campo, porque hoy en día es inviable, porque no, al final los productos nuestros no valen lo que te puede, lo necesario puede durar, si tienes poquitos animales, lo necesario para poder sobrevivir o para que esa explotación sea rentable y sostenible. Entonces, eso es un tema difícil. Lo que sí, desde aquí por eso lo que se promueve un poquito es el tema de la integración. Las cooperativas son las que realmente, haciendo un poquito de economía de escala, ayudan a los ganaderos, a los productores a paliar muchas de esas cuestiones, porque la verdad que los ganaderos individuales por sí solos cada vez, y con estas cuestiones cada vez lo van a tener más difícil. En definitiva, cambios que permitirán adaptarse y ser más resilientes a las nuevas condiciones meteorológicas.